Chicos, buenos días. Tengo clase. Sala que te vayas que tengo clase, hombre. Profe, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me esperan un momentico, por favor? Hágale, profe, tranquilo. Listo, pues, Sebastián. Bueno, chicos, ahora sí, buenos días para todos, para los que no he saludado todavía. Iniciamos entonces la clase número 5 de este periodo. Vamos primero que todo a hacer un repaso de lo que se ha visto hasta el momento de configuración electrónica y la ley de Lewis, para entrar a ver lo que vamos a ver hoy, que es cómo funcionan lo de los enlaces entre átomos. O sea, una introducción a cómo se forman esas moléculas entre átomos. Entonces, primero que todo, vamos a recordar lo de la configuración electrónica. Vamos a hacer un ejemplito. Entonces, a mí me dicen el aluminio. El aluminio, si yo me voy a la tabla,
Voy a compartir aquí pantalla. Si vemos el aluminio, el número atómico del aluminio, ¿cuál es? ¿Quién me dice ahí de lo que se ve? El 13. El 13, correcto. Significa ese 13 que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene? 13 protones, neutrones Y y electrones. electrones, correcto. Nosotros estamos viendo en este momento la configuración electrónica. La palabra electrónica lo dice todo, significa que estamos hablando de los electrones. ¿Por qué los electrones son importantes? Entender su configuración, porque son estos los que hacen reacciones químicas. Por ejemplo, cuando el carbono reacciona, por decir algo, con el sodio, es entre los electrones que hay un acoplamiento entre los electrones del carbono y el sodio para que se dé esta molécula. Por eso es tan importante este tema de la configuración electrónica. Entonces, si yo hablo del aluminio, del que estamos hablando en estos momentos, ¿quién me dice cómo se configura la configuración electrónica del aluminio? ¿Cómo se ubican esos 3 electrones en esos niveles? En los niveles de acá, muchachos, estamos hablando de los niveles de energía. ¿Cómo se configura electrónicamente el átomo de aluminio? No sé. Recordemos que los electrones se configuran según el nivel y el subnivel. Se van ubicando por niveles y subniveles. Entonces, voy a hacer un ejemplo con el átomo de aluminio, ahorita ustedes me explican otro. Entonces, si yo digo el átomo de aluminio, ¿cuál es su configuración electrónica? Yo digo 1s2, significa que tiene 2 electrones en el nivel 1, subnivel S. Siguiente sería 2s2, porque tiene 2 electrones en el nivel 2, subnivel S. Siguiente en llenarse, ¿cuál sería? El 2p6. el 2p6, porque tiene 6 electrones en el subnivel 2. Ya, me apagas el micrófono, Camila, por. Entonces, estos 6 electrones están en el 2, por eso se dice 2p6. El siguiente nivel sería 3s2, porque tiene 2 electrones en el nivel 3s. Y el último sería el nivel 3p, porque tiene solo un electrón en el subnivel 3p. Vamos a recordar una cosa. Cuando yo hablo de nivel, estoy hablando del número. Es decir, que aquí, ¿cuántos niveles se llenaron en los electrones? 3. Los 3 niveles, 1, 2 y 3. Cuando yo hablo de subnivel, ya estoy hablando de las eléctricas o los orbitales. Estas eléctricas significan los orbitales. En el orbital S caben 2 y en el orbital P caben 6. Listo. Vamos a hacer entonces ahorita con otro elemento. ¿Quién me dice entonces cómo se configura el arsénico? 1s2, Ajá, 2s2, sí, 2p6, sí, 3s2, 3s2, sí. 4s2, 4S2, pero te saltaste un subnivel del 3. A ver, 3p6. 3p6 y luego el 3p6, ahí sí, 4s2 y luego 4p3. 4p3 y 3 4, de 3 de 10. 3 de 10. De hecho, aquí le están dando el pastel, mire. Aquí está toda la configuración electrónica completica. Significa que cuántos niveles de electrones se llenan en ese átomo. 33. ¿Hablas del último nivel o los electrones en general? ¿Cuántos niveles? ¿De cuántos niveles ocupa? 8. 8. O. 4. 4. Mire, ¿cuál es el A. O. 4? O. Cuando yo hablo del último nivel, el último nivel en ocuparse es el número 4. Entonces yo digo que este átomo ocupa hasta el 4.º nivel. ¿Listo? Entonces volvamos al aluminio.
Entonces ya sabemos que el aluminio tiene 13 electrones que se ubican en estos 3 niveles en esta forma, en esta configuración. Aquí está 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. La ley de Lewis habla de que para hacer reacciones entre átomos y moléculas, siempre se tiene en cuenta es el último nivel en llenarse. En este caso, ¿cuál es el último nivel del aluminio? 3. El 3. ¿Y cuántos 3S2 y 3P1. Y 3p1, es correcto. Entonces, si yo sumo todos los electrones del nivel 3, ¿cuántos hay en total? 1. 3. 3. 3. El nivel 3, que está compuesto por 3s y 3p, el nivel 3 tiene 2 electrones aquí y 1 acá. Entonces yo digo que el último nivel para la ley del octeto, la ley de Lewis, contiene 3 electrones. ¿Qué significa eso? Voy a volver aquí al tablerito. Significa que ese aluminio, si yo lo voy a escribir en la ley de Lewis, que es la ley de la última capa o la capa de valencia, digo que tiene 3 electrones, porque son los últimos 3 electrones del último nivel de valencia. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. Espera un momentico, por favor. Bien, entonces en ese orden de ideas, volvamos aquí. En ese orden de ideas, si yo me voy a la configuración del arsénico, la capa de valencia, es decir, el último nivel, ¿cuál sería? El 4P. último nivel sería 4. El 4. 4. ¿Y cuántos electrones? 4, ¿Cuántos electrones tiene el nivel 4? 5. 5, Tiene 5 electrones. Es decir, que si yo voy a dibujar el arsénico con la ley de Lewis, debo dibujarle 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 electrones son los últimos 5 electrones, o son los 5 electrones de la última capa de electrones que contiene el arsénico. ¿Sí estamos claros? sí, señor. Entonces, para los que todavía no han entregado la tareita, de hace 8 días, recuerden que son 2 cosas. De los 4 átomos que yo les dije que escogieran, ustedes tienen que hacerle la configuración electrónica, que es lo que les acabo de mencionar. La configuración electrónica es hacer esto de aquí o esto de acá. Ya usted decide cómo lo hace, no importa. Todo es que le haga la configuración electrónica. La configuración electrónica es ubicar todos los electrones, es decir, todos los electrones en cada subnivel. Y cuando hablo de la ley de Lewis, estoy hablando de colocar el átomo, por lo general se coloca es el símbolo del átomo con sus últimos electrones de su capa de valencia. En este caso el arsénico, los últimos son 5, en el aluminio los últimos son 3. ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok, entonces ahorita sí vamos a ver. Antes de entrar a ver cómo se llama cada tipo de enlace, yo quiero que lo veamos de manera gráfica, es decir, hacerlo primero y después damos la definición. Entonces, los primeros enlaces que vamos a ver hoy y que más adelante vamos a ver la definición, les voy a dar un adelanto, se llaman enlaces iónicos, se dan entre los átomos no metales, ¿sí recuerdan cuáles son los no metales? Los que están ubicados acá, y los alcalinos, que son los que están ubicados acá. O sea que cualquier átomo que se enlace entre un no metal y un alcalino, yo lo llamo un enlace iónico. Más adelante vamos a ver la definición completa de Esto lo que tiene que ver algo con covalente. ese Profe, es el otro tipo de enlace, después lo vamos a ver. Dígame. ¿por qué los metales no les aplicaba lo que usted nos había puesto a hacer? En esto de los metales no aplica porque los metales se configuran en el nivel D y ellos tienen una característica especial. Resulta que el subnivel D muchas veces se traslapa con el nivel siguiente 4 y con el nivel siguiente S. Entonces ellos tienen una manera de configurarse electrónica muy especial. De hecho, por ejemplo, en el hierro, vamos a hablar del hierro, les voy a adelantar aquí un poquitico. El hierro, cuando yo voy a hacer óxido de hierro, el óxido de hierro puede presentarse de 2 formas, dióxido de hierro o trióxido de hierro, dependiendo de su configuración electrónica.
Es decir, esto tiene un tratamiento especial. Por eso en la ley de Lewis no se trata con estos metales de acá. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver aquí los enlaces entre estos y estos de acá. Los más sencillitos, los que vamos a ver, son los de este grupo de acá, que son los del grupo del oxígeno. Valerie, ¿me apagas el micrófono, por favor? Gracias. Los del grupo del oxígeno, que son todos estos de acá, y los del grupo del flúor, que son todos estos de acá. Pero entonces, antes de verlo, vamos a entender una cosa. Si yo me voy aquí a este átomo de oxígeno, su última capa de valencia, o sea, la última capa, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? 2. No, la última capa, ¿cuál es el último nivel del oxígeno? 3. El 3. Yo no veo nada. Es el 2, profe. Es el 2. ¿Cuántos electrones hay en el 2? Hay 1, 2, 3, 4, 5, Seis, 6. profe. 6. Hay 6. Significa que el átomo de oxígeno, cuando yo lo voy a expresar con su última capa de valencia, le debo dibujar 6 electrones. ¿Sí o no? La regla del octeto, ¿por qué se llama así? Porque resulta que para que un átomo sea estable, les voy a volver aquí a mostrar la tablita. Ok. Para que un átomo sea estable, él siempre debe tener su última capa totalmente llena. Es decir, debe configurarse como este último elemento de acá. Por ejemplo, el neón, ¿cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? Tiene 8. 8. Miremos acá el argón. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? 8. 8. Miremos el criptón. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? 16. 8 también. 8 Ocho. también. ¿Cuántos electrones tiene el xenón? 6. En la última capa. Espera. 8. 8. 8. Ya vieron la característica. Entonces, ¿cuál es la característica común entre todos estos átomos de la última Todos fila? tienen 8. ¿Que ¿Qué? terminan en 8 o menos de 8? ¿Menos de 8? ¿Cuál es No, el que si son menos de 8 es inestable. Exactamente. A esta fila, Valeria, me apagas un momentico. A esta fila de átomos se le conoce como gases nobles, incluido el helio. Muchas veces el helio lo dibujan acá, voy a ponerle aquí otro tipo de tabla. Mire que aquí el helio aparece en esta filita de acá. A todo esto le llaman gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Resulta que la palabra noble viene del vocablo que significa que está estable, es decir, es un gas que no se reacciona con nada. Usted nunca va a encontrar, por ejemplo, ácido argónico o cloruro de argón. Eso no va a existir en la naturaleza. O sea, son elementos que en la naturaleza los encuentro completamente puros. Los demás elementos no se pueden encontrar en la naturaleza puros. Por ejemplo, el oxígeno como tal, yo no lo encuentro en su molécula pura. Muchas veces, por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos es O2, es decir, son 2 átomos de oxígeno formando una molécula. Entonces estos gases le llaman gases nobles porque son los más estables. ¿Y por qué son estables? Por lo que les acabo de explicar. Porque su última capa de electrones está totalmente llena, es decir, ni puede ceder electrones ni los puede regalar. O sea que es un átomo completamente estable. Si volvemos a mirar el oxígeno es estable. No, profe. ¿Qué significa? ¿Cuántos electrones le falta para que quede totalmente estable? 2. 2 electrones. Entonces el oxígeno, para poder estar estable, tiene que combinarse con otro átomo o con otro del mismo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las reacciones entre estos átomos de aquí y estos átomos de acá, que se llaman enlaces iónicos. Después vamos a ver la definición detallada, pero lo que primero quiero que entiendan es cómo funcionan estos enlaces entre estos átomos de aquí y estos átomos de acá. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a combinar el ejemplo que iniciamos en el periodo, el cloro y el sodio, que es la sal de cocina. Si yo combino el cloro y el sodio, sale un compuesto que se llama cloruro de sodio. Entonces, si yo voy para el cloro ¿cuántos electrones tiene en su última capa?
6 es inestable. No. El ¿Cuántos cloro tiene? tiene 6 en la última capa, miremos a ver. Tiene 6 electrones en la última capa. Cloro. Siete. Tienes 7. Tiene 7 electrones. Es decir, que yo al cloro le debo dibujar 7 electrones. 7 electrones. O sea que le quedaría faltando un electrón para que quede estable. Y vámonos para el sodio. ¿Cuántos electrones tiene el sodio en su última capa de valencia? Uno. Uno solito. O sea que el sodio tiene solamente un electrón. Listo, entonces Ya. tengo cloro con 7 y sodio con 1. Resulta que los átomos, estamos hablando de los enlaces iónicos, es decir, los enlaces que se dan entre los alcalinos y los no metales. Estos elementos o los átomos en sí, cuando están inestables, ellos tienden a hacer una cosa. Si tienen poquitos electrones en la capa de valencia, ellos dicen, no, pues, ¿para qué va a quedar con tan poquito? Yo se lo regalo a otro. Entonces, ahí de estos dos, ¿cuál le queda más fácil regalar? A sodio. Al sodio le A queda el más sodio. Exacto. Y los átomos que están a punto ya de llenarse, como por ejemplo el cloro, dicen, no, yo necesito un electrón, voy a ver si se lo robo a otro. Entonces, al cloro le queda más fácil robar. A ese tipo Tiene de un enlace, complot. a ese tipo de enlace se le llama enlace iónico. ¿Por qué? Porque este sodio es más estable regalando un electrón, o sea que el sodio quedaría positivo, porque pierde una carga negativa, y el cloro es más estable robando un electrón, por eso se le llama un ion negativo. Eso lo vamos a ver más adelante, no se confundan con esos signos menos y más. ¿Ya? Porque el otro está regalando y el otro está robando. Exactamente. Entonces, cuando estos dos se encuentran, dice, vea, vos nada más tenés uno, regálamelo. Entonces, ¿qué hace el enlace? Dice, al sodio le dice, tenga, yo le regalo este. Y el cloro le dice, no, muchas gracias por regalarme ese electrón. Entonces, en este momento, el cloro quedó estable con 8 y el sodio quedó estable con ¿cuántos? En cero. Ninguno. En realidad no se le llama cero. Voy a Con explicarle. uno. Con X. Me apagas un momentico el micrófono, porfa. Vea, cuando el sodio regala un electrón, queda con la configuración electrónica del elemento anterior. ¿Cuál es el elemento anterior al 11? ¿El quién? El, el sodio. No, el elemento anterior al 11. ¿Quién es? Me repite, ¿cómo es? El litio. El litio, el que le sigue al sodio. De 11 sigue 3. No, profe, el neón. El Es neón. Ya, neón. cuando el sodio regala un electrón, su configuración electrónica se empieza a parecer a la del neón. Ahora pregunto, ¿el neón es estable? Sí. Sí. Claro, porque mire que tiene 8 en su última capa. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Aquí en realidad no es que el sodio se quedó sin electrones, sino que ya el de la última capa, que era un solo electrón, lo regaló. Entonces ya la capa más estable viene siendo la 2, que es O sea con que es 8. una cadena. Es como una cadena, es decir, le regaló ese electrón, ya el sodio quedó estable con 10 electrones. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, señor. profe. Entonces a este tipo de enlace por eso se le llama iónico, porque uno regala y el otro recibe. Entonces, en este caso el cloro, dígame. Una pregunta. Dígame. Bueno, entonces continúo. Entonces, sodio y cloro se entrelazaría de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplito. Profe, Dígame. o sea que si combinamos, por ejemplo, dos que tengan 6, quedarían inestables. ¿O es imposible que se Los dos combinen? que tengan 6, a eso se llama enlace covalente. Espérate un momentico, vamos primero caminando y después aprendemos a correr. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver cómo se combinaría. Vamos a hacer una combinación entre el oxígeno y el magnesio. ¿Listo? Entonces, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? 6.
El oxígeno tiene 6. ¿Y el magnesio cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 2. Tiene 2. En la capa 3 tiene 2. Es decir, que el oxígeno sería con 6 electrones y el magnesio sería con 2 electrones. 2. Entonces, la pregunta ahí ¿a quién le queda más fácil robar y a quién le queda más fácil regalar? Al Pues, oxígeno le queda más fácil oxígeno le robar. queda más fácil robar Ajá. obvio, mera rata. y al magnesio regalar, pues. Y al magnesio le queda más fácil regalar. O sea que el oxígeno quedaría negativo y el magnesio positivo. Correcto. Entonces, la unión sería de la siguiente manera. Magnesio le dice al oxígeno, tenga, le regalo estos dos que no me sirven. Y el oxígeno ya quedaría con cuántos electrones en su última capa. Entonces, estos dos son los electrones que regaló el magnesio. A esos 2 electrones son los que hacen el enlace entre el magnesio y el oxígeno. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, señor. No. Camila, ¿no te quedó claro? Bien. Entonces, entre el magnesio y el oxígeno se da el enlace porque los 2 electrones del magnesio, él se los está cediendo al oxígeno. Entonces ahí por eso se puede formar la molécula de óxido de magnesio. Esto se llama óxido de magnesio. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Vamos a hacer la molécula de agua. El compuesto más importante en nuestro planeta. Entonces, la molécula del agua, primero la configuración del oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa el oxígeno? 6. Tiene 6 electrones. ¿Y el hidrógeno cuántos? El hidrógeno es el más fácil. 1, Uno solito. profe. Tiene 1. Uno Por solito. eso sería 2, ¿no? Entonces ya voy a explicar eso. Entonces resulta que aquí el oxígeno, para estar completamente lleno, ¿cuántos le falta? 2. 2. Le falta 2, pero resulta que el hidrógeno solo puede regalar ¿cuántos? 1. 1. Uno. Solo puede regalar uno. Entonces el oxígeno dice, no, a mí con el hidrógeno no me basta. Tengo que buscar otro hidrógeno que también me regale su electrón y de esta manera el oxígeno queda completo con 8 y el hidrógeno Profe, queda estable sin ninguno. Dígame. por ejemplo, el litio. Hmm. El litio tiene 1. ¿Le sirve también? El litio también, ahí sería óxido de litio. Ahorita te hago el ejemplo si quieres. Entonces la molécula de agua, por eso se lee H2O. ¿Por qué se lee H2O? Porque para que el oxígeno quede estable con el hidrógeno, tiene que encontrarse con 2 hidrógenos. Un hidrógeno que le regale uno y otro hidrógeno que le regale el otro. Y entonces así se forma la molécula de agua H2O. Dígame. Qué pena interrumpirlo. Es que se me cayó el internet, entonces me salí. Entonces era para ver si me puede repetir lo que está diciendo. Estoy explicando lo de los enlaces. Cómo funcionan los enlaces entre los átomos no metales, de los no metálicos, que son los verdecitos. Espérate un momento. Entre estos átomos de acá y los átomos de acá, que son los alcalinos. Entonces estoy explicando varias moléculas cómo es que se forman. Y funciona con lo de la regla del octeto. Resulta que para que un átomo sea estable en el último nivel tiene que comportarse como estos átomos de acá, es decir, su último nivel debe tener siempre 8 electrones. Entonces, como el oxígeno en este caso tiene 6, a él le queda faltando 2 electrones para completarse. Mientras que, por ejemplo, los átomos de acá en su último nivel tienen 1, o en algunos casos tienen 2. Es decir, que a estos átomos de acá les queda más fácil regalar que robar. Entonces, estoy explicando aquí en este caso, por ejemplo, en la molécula de agua. En la molécula de agua, el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa de valencia. Y el hidrógeno, pues, solamente tiene un electrón en su única capa electrónica. Entonces, al oxígeno, como nada más le faltan 2 para completarse, al oxígeno le queda más fácil robar electrones. O sea, cualquier átomo que le esté sobrando electrones, él le dice, venga hermano, y compártame ese electrón, esos electrones que le sobra.
Mientras que al hidrógeno o al litio, como decía por ahí un compañero que solamente tiene un electrón en la última capa, a ellos les queda más fácil regalar, ¿ya? Porque solamente tiene un electrón y dicen, no, pues a mí me está estorbando este electrón, téngaselo regalo. Entonces, en el átomo, en la molécula de agua, ¿qué es lo que sucede? El oxígeno tiene 6 electrones. Como tiene 6 electrones, ¿cuánto le falta para completar el octeto? 2. 2 electrones. Entonces, para poderse combinar con el hidrógeno, como el hidrógeno solo puede regalar uno, pues tiene que buscarse 2 hidrógenos. Un hidrógeno que le regale uno y otro hidrógeno que le regale el otro. Entonces, así quedaría el oxígeno estable con 8 y el hidrógeno estable sin ninguno. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplo. Dele. Y aquí ustedes, aquí se las voy a poner un poco más difícil porque ustedes me van a decir si necesitan más moléculas o no las necesitan. Entonces vamos a combinar, vamos a hacer vamos a combinar azufre y potasio. Vamos a combinar azufre y potasio. Entonces, ¿el azufre cuántos tiene en su última capa? 1 creo, profe. No, señor. Se los vuelvo a mostrar aquí. Azufre. Última capa, ¿cuántos tiene el azufre? 6. Tiene 6 electrones. Entonces, miren que uno mira siempre el último número. 2, 4 y aquí estos 2, 6. Entonces, el azufre tiene 6 electrones en su última capa. Yo se los dibujo por acá aparte. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el potasio cuántos tiene en su última capa? 1, profe. El potasio tiene uno solito en la 4S. En la última capa, que es la 4, tiene uno solito. Profe, entonces no serían como 2K. Serían 2K. ¿Por qué? Pues Explícame. porque K tiene un solo, bueno, pues un solo, Ajá. pues, una sola rayita. Sí. Entonces, como no se le puede poner otro, pues toca repetir. Exactamente. Como el H2O. ¿Cuánto le falta al azufre para ser estable? 2. Le faltan 2. Y el potasio solamente, ¿cuántos puede regalar? 1. 1. O sea que Se le va a ¿cuántos? robar a otro. Entonces, ¿cuántos potasios se necesitan? 2. Entonces, por eso el sulfato de potasio se escribiría K2S. ¿Qué significa K2? ¿Qué significa Que K2? son 2 de la K. ¿Sí me entiendes? O sea, son 2 veces K. Exactamente. Aquí la K regaló 1 y aquí otra K regaló otro. Entonces, el azufre queda estable y los 2 potasios quedan estables. ¿Sí ¿Y cómo quedó claro? sería el azufre de potasio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? K2, pues, ¿me entiende? Esta es una molécula Sí. ficticia. ¿Me dejas hablar? Esta es una molécula ficticia. De hecho, esto en la naturaleza no existe. El sulfato de potasio existe, pero como un óxido de azufre. Más adelante lo vamos a ver. Sino que quise hacer el ejemplo para que entendieran la relación entre el potasio y el azufre. Pero de hecho, esta molécula como tal en la naturaleza no existe. ¿Listo? Allá, son Si, químicas. si existiera, la llamaríamos ¿qué? Sulfuro de potasio, más o menos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Señor. Bueno, chicos, hoy no voy a dejar elementos de sustentación en la otra clase, entonces continuamos con los otros tipos de enlace y ya dejaría entonces trabajito para la próxima clase. ¿Listo? Profe, Dígame. qué pena interrumpirlo. Es que Bien. Alejandra dijo que que se salió que porque se le iban a acabar los datos y que porque la plataforma la sacó. Entonces que, pues sí. Dile entonces que si algo le quedó pendiente, que vea el video que yo de todas maneras lo monto ahorita por el grupo. Recuerde que yo las clases las estoy montando por el grupo para el que no las alcance a ver o para el que las necesite otra vez repetir. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor. Ok, entonces chicos, dejamos ahí por hoy. Recuerden que hasta hoy hay plazo para la actividad que puse hace 8 días. ¿Listo? Sí, señor. Ok, feliz día entonces. Hasta luego, chao. Lo indico. Hola, profe. Ah, profe, Gracias que por le la clase. Chao, Hasta luego, profe, que la que lleve. vaya bien.